Bendiciones y bienvenidos a un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios nuevamente y mi oración al Señor es que sea de edificación para nuestras vidas. Bienvenidos. Reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación. El reino de los cielos es un tema relevante en las Sagradas Escrituras. De hecho, el tema principal que encontramos en la Biblia se refiere al plan de redención de Dios para la humanidad, con el fin de establecer un reino donde lo caracteriza la justicia de Dios, la paz verdadera, la presencia y la guía de Dios para una vida conforme a principios de justicia. Quiero que leamos tres escrituras. La primera está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, y dice así: Y el Señor dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La segunda escritura la encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 22 al 23, donde el Señor le dio a Moisés una instrucción precisa para Faraón, y dice así: Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. La tercera escritura está en Éxodo 19, versículo 6. Los israelitas habían sido liberados de la esclavitud, como lo estudiamos anteriormente, y estaban, 3 meses después de su liberación, estaban en el monte Sinaí. Y el Señor les dijo la siguiente promesa extraordinaria: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El propósito por el cual Dios formó a esta nación fue para que fuese una nación sacerdotal, real sacerdocio, una nación santa, una nación apartada, una nación que sería cabeza de las naciones, el primogénito de las naciones. Y hay muchas profecías, hay muchas escrituras que nos hablan de este tema. Yo quiero sacar un par de escrituras nada más para que entremos en el tema que el Señor ha puesto para hoy. En Isaías capítulo 2, versículos 2 al 5, hay algo muy hermoso. Dice: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Jacob aquí es Israel, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas.
No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y termina diciendo, casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. La casa de Jacob, la nación de Israel, fue formada con un llamado que tiene que ver con el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. El tema del reino, pues, es constante en las Escrituras. En el Salmo 22, hablando proféticamente, encontramos en el versículo 27 y 28 lo que dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Todos los términos de la tierra, todos los confines de la tierra se van a convertir al Señor, se van a volver al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobernará las naciones. Hay muchas más escrituras que nos hablan del establecimiento del reino de los cielos entre nosotros. Y cuando el Señor Jesús el Mesías, en su ministerio de 3 años, en su primera venida, estaba al final de ese ministerio, después de su muerte y en su resurrección, dice la historia, la escritura, que se apareció a sus apóstoles escogidos durante 40 días después de su resurrección. Y durante esos 40 días se les apareció y el tema que él les enseñaba era del reino de los cielos. Así que estos apóstoles judíos tenían muy claro en su entendimiento de que había una promesa de restaurar el reino a Israel, de convertir a Israel en una gran nación. Ellos tenían ese entendimiento y ahora que estaban con su maestro, con su rabino resucitado, ellos están ante 2 realidades en sus mentes. La primera es que hay profecías muy claras donde el reino de Israel iba a ser restaurado, donde el reino de Dios se establecería, utilizando a Israel como cabeza de las naciones. Pero la segunda cosa que está en la mente de estos apóstoles es que este maestro, Jesús el Mesías, para ellos es una realidad como el Mesías. Yo creo que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando él estaba apareciéndoseles a sus apóstoles. En el capítulo 1, versículo 6, dice que le hicieron una pregunta. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban claros que este Jesús resucitado realmente era el Mesías, el hijo de David, el profetizado que heredaría el trono de David para siempre. Así lo dicen las Escrituras. Y ahora, la pregunta más lógica que estos apóstoles le están haciendo al Señor es: ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les contestó: bueno, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas que el Señor ha puesto en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes. Y entonces aquí tenemos a estos apóstoles con esa promesa. Y ocurre unos 10 días después de la ascensión del Mesías, llega el tiempo de la fiesta de las semanas, el Shavuot, en lo cual los israelitas subían, en esa tercera vez en el año, subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y estaban ahí en esa celebración. ¿Qué celebraban en esa fiesta? Celebraban el recibimiento de las Escrituras en el Sinaí. Y precisamente en esa fiesta, Dios hace un derramamiento de su Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y eso concuerda con lo que celebraban, porque el Espíritu Santo es quien revela su palabra a nuestras vidas. Y aquí están estos apóstoles y con todos aquellos hombres y mujeres que habían creído y estaban ahí con esa esperanza, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y ante ese evento tan extraordinario, todos aquellos visitantes que habían de todas partes se quedaron maravillados de que a estas personas
las pudieran escuchar hablar en sus propias lenguas, que ellos no conocían, en las lenguas de los visitantes que estaban en aquella fiesta en Jerusalén. Y usted conoce quizá toda esa historia. Pero yo quiero que vayamos al punto, porque cuando estos estaban todos maravillados y atónitos, algunos otros que no se percataban viendo lo que estaba sucediendo, empezaron a juzgar que lo que estaba ocurriendo era que estaban borrachos. Y es cuando Pedro se puso en pie y expresó la revelación del cumplimiento profético. Y Pedro se para y dice, miren, lo que está ocurriendo es el cumplimiento de una profecía dicha por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pedro nos introduce aquí un término importante. Dice los postreros días, o también los últimos días. Diferentes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas hablan de los postreros días o de los últimos días. ¿Qué son los postreros días? ¿Qué son los últimos días? En la primera venida del Mesías se cumplieron muchas profecías respecto a él. Y en el momento de su sacrificio expiatorio en la cruz y su resurrección, en ese momento se marca el comienzo de estos postreros días. En estos últimos años hemos escuchado mucho predicar el tema de que estamos viviendo el final de los tiempos. Y yo estoy muy de acuerdo en que en realidad estamos viviendo los últimos días de los postreros días. Estamos viviendo el final de este periodo llamado los postreros días, que comenzó con la muerte sacrificial del Mesías y su resurrección. Estamos ya al final de esos postreros días. Y esto es muy importante, porque lo que nos enseña es que estamos muy cerca del establecimiento del reino de los cielos. Cuando Jesús vino en su primera venida, Él expuso de manera clara que el reino de los cielos se había acercado. Y verdaderamente desde esa época el reino de los cielos se acercó y ha estado estableciéndose en el corazón de millones de personas a lo largo de estos 20 siglos. Pero sabe que el reino de los cielos todavía no está establecido en la tierra. El reino de los cielos todavía no se hace presente dentro del sistema de vida de la sociedad humana. Todavía estamos viviendo corrupción, todavía estamos viviendo momentos de guerras, estamos viviendo injusticias, estamos viviendo calamidades, estamos viviendo una serie de cosas que nos dicen que el reino de los cielos no se ha establecido. Entonces aquí tenemos un concepto muy interesante que encontramos en los evangelios, en las Sagradas Escrituras. Y es que el reino de los cielos se acercó a nosotros con la primera venida del Rey y se ha estado estableciendo en millones de personas, pero el reino de los cielos aún no se ha establecido. Pero yo quiero decirle en esta ocasión que el establecimiento del reino de Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. Estamos viviendo los últimos días de los postreros días. Y eso nos lanza una gran pregunta. ¿Cuál debe ser mi actitud como hijo de Dios frente a la realidad de que estamos viviendo los últimos días de los postreros días? Y que el reino de los cielos que se acercó está por establecerse de manera completa. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y para eso yo quiero llevarles al mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que en virtud de que el reino de los cielos se acercó, nosotros necesitamos vivir el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser algo vivo en nuestras vidas, algo real en nuestras vidas. Y en la disertación que Pedro estaba haciendo
ese día del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, Pedro demostró con las Escrituras el cumplimiento de esa profecía de Joel, el cumplimiento de 2 profecías de David. Y al final dice que los que estaban escuchando recibieron esa palabra. En el versículo 36, Pedro termina diciendo: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y cuando estos israelitas que estaban congregados ahí escuchando a Pedro, escucharon todo esa exposición del cumplimiento profético en la muerte y resurrección del Mesías, dice el versículo 37, al oírlo entonces, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos perdidos. Fuimos parte de la crucifixión de nuestro Mesías. ¿Qué haremos? Y Pedro les contestó, versículo 38 de Hechos 2. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepentimiento. Arrepentimiento es la actitud, es la característica más importante que tenemos que tomar nosotros en estos tiempos donde el reino de los cielos está por establecerse. Porque yo quiero mencionar algunas escrituras de lo que el Mesías dijo sobre este tema del reino de los cielos. Porque si vemos, no todos parece que van a poder entrar al reino de los cielos por lo que están haciendo y viviendo. Mateo 5, versículo 20, dice: porque yo os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Eran las personas conocedoras de las leyes, conocedoras de las escrituras, pero tenían un gran problema, que ellos conocían mucha letra, pero no vivían lo que las escrituras decían. De hecho, Jesús le decía a las multitudes: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos hablaban de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios, pero no los cumplían. No vivían un estándar de vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero sí exigían al pueblo que tenían que guardarse no solo los mandamientos, sino una serie de reglas que los llevaba a una conducta legalista. Veamos otra escritura. En Mateo 7, versículo 21 al 23, Jesús dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se trata de obediencia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estamos hablando de cosas grandes. Echar fuera demonios, hacer milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad aquí es lo mismo que iniquidad. Hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. En Mateo 18:3, Jesús dijo, hablando de la importancia de convertirnos verdaderamente
y tomar una actitud humilde delante de Dios. Hizo una comparación con los niños y dijo lo siguiente en Mateo 18:3. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vemos entonces que el reino de los cielos requiere como condición número uno, como condición fundamental, como condición importantísima, ineludible, el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? En Salmo 32, versículo 1 al 5, nos define en la vida de David lo que es el arrepentimiento. David está en una situación donde él había pecado contra Dios. Y David le dice ahí en ese salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero entonces dije, confesaré mis pecados, mis rebeliones a Dios. Y él decidió confesar su pecado. Reconoció su pecado y confesó su pecado. Y entonces recibió perdón de sus pecados. Arrepentimiento verdadero, de acuerdo a las Escrituras, es reconocer el pecado, confesarlo delante de Dios para recibir perdón y apartarse de él. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uno de estos maestros de los fariseos en el tiempo de Jesús, igual que otros de estos maestros, estaban muy impresionados al ver la vida de Jesús el Mesías, de este otro rabino extraordinario. Y uno de ellos se llamaba Nicodemo. Este maestro Nicodemo decidió visitar a Jesús de noche. Y cuando llegó, de una vez lo saludó y le dice, maestro, nosotros reconocemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le respondió de la siguiente manera, ¿sabes, Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo se sorprendió porque dijo, ¿cómo puedo yo nacer otra vez, entrar al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le explicó con detalle, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te estoy diciendo, pero tú necesitas nacer del agua y del espíritu. Le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas arrepentirte. Porque nacer del agua está hablándonos del tema del bautismo de arrepentimiento. Pero nacer del Espíritu está hablando de la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestros corazones cuando nos arrepentimos. Y eso es lo que el profeta Ezequiel habla. Dice el profeta Ezequiel que el Señor nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Que el Señor promete convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Hacer resucitar el espíritu muerto y vivificarlo por el poder del Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque puedes conocer mucho de las Sagradas Escrituras, pero solo conoces la letra. Necesitas tener una experiencia de vida que solo se obtiene a través del reconocimiento de los pecados. Solo se puede obtener a través de un arrepentimiento genuino, donde humillamos nuestros corazones delante de Dios, donde nos rendimos delante de Dios para que Él obre con su Espíritu Santo, haciendo renacer nuestro espíritu muerto a un espíritu vivo, a un espíritu nuevo, a convertir el corazón de piedra
en un corazón de carne, un corazón sensible al Espíritu del Señor, sensible a su palabra, sensible a su voz, sensible a sus mandamientos. Y es el Espíritu Santo quien entonces nos capacita para poder ser obedientes. Porque no basta con decir, Señor, Señor, hice esto, hice aquello, hice muchas obras. Necesitamos conocer al Señor y solo se puede por el nuevo nacimiento. Necesitamos tener esa experiencia del nuevo nacimiento que solo se obtiene por medio del arrepentimiento verdadero. Que el Señor nos ayude a entender estos tiempos en los cuales estamos viviendo y a poner una revisión de nuestro corazón delante de Dios, a permitirle al Espíritu del Señor que revise nuestras vidas. Podemos llevar una vida con costumbres y tradiciones religiosas, pero no tener una experiencia personal que nos permite realmente vivir una vida nueva, gracias a la obra de Jesús el Mesías en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude y que podamos estar a cuentas con Él, preparados para su regreso y compartiendo este evangelio de salvación a todas aquellas personas que aún no lo conocen. Que el Señor nos bendiga, que el Señor fortalezca nuestras vidas. Ven